a continuar con esto. Saber que el PDP, el ácido hialurónico y el aspirado a células madres son las aprobadas por la FDA, que de alguna forma rige, si bien es para Estados Unidos, en todos nuestros países, de alguna forma tomamos en cuenta las consideraciones que ellos hacen para poder ser utilizados en los pacientes de manera libre. Pero no son terapias que, como decía Daniel, en primera instancia se deban de utilizar, sino que existen otras opciones antes que habitualmente agotamos en este caso, y las terapias biológicas nos apoyan en esto, como la kinesioterapia o la fisioterapia. Las células madre definitivamente no está aprobado, por lo tanto habrá que tomarlo con consideración al momento de hacer la indicación en alguna de estas patologías. Las funciones articulares, Adman en un artículo del 2015 las menciona muy claramente. Tiene un efecto el ácido hialurónico antiinflamatorio, analgésico, condroprotector, estimula la síntesis de glucosaminoglucanos y proteoglicanos además, y tiene un efecto mecánico en la viscosidad y en la amortiguación del impacto mecánico sobre las articulaciones. Este mismo autor indica que los ácidos hialurónicos de alto peso molecular son los mejores porque se simulan al ácido hialurónico endógeno, que lo encontramos in vivo, por lo tanto tendría mejores resultados en todas las patologías en las cuales está indicada. Y su mecanismo de acción es la unión al receptor CD44, como vamos a ver más adelante. Los usos clínicos: artrosis acromioclavicular, artrosis glenohumeral, hombro rígido, interrogado, habrá que ver su utilidad. Hay alguna literatura que indica que sí. En la tendinitis calcificante del supraespinoso, aunque no es la primera opción. Tendinitis del mango rotador, como coadyuvante en pequeñas rupturas, por ejemplo, parciales del mango rotador. En fin, son todos los posibles usos que podemos darlo. El origen del ácido hialurónico exógeno básicamente son dos: las bacterias. A estos se llaman hialuronatos, que se producen por un proceso de fermentación, y en general estos tienen un peso molecular intermedio, sobre todo la fermentación del Streptococcus o epidermidicus, en la que el peso molecular oscila entre 900 a 9000 kilodaltons, entre 900.000 a 900 kilodaltons, perdón. Y en los animales, los que tienen un origen animal, que en conjunto se llaman hilanos, que sobre todo provienen de la cresta de gallo, y estos son los que tienen un peso molecular alto. Entonces son los dos grupos de ácido hialurónico que tenemos en el mercado. ¿Influye el peso molecular en la eficacia del ácido hialurónico? Estos ácidos hialurónicos, como decía, básicamente difieren en su peso molecular. Los de bajo peso molecular están entre 500 a 730 kilodaltons, los intermedios entre 800 a 2000 kilodaltons, y los de alto peso molecular, que incluso pueden ser cross-linked, está por encima de los 6000 kilodaltons. Y definitivamente la literatura indica que sí existe evidencia en que la función no es la misma en los diferentes ácidos hialurónicos. Si utilizamos, que en general en el mercado no están presentes los ácidos hialurónicos de bajo peso molecular, la literatura muchas veces es colocada como bajo peso molecular, pero si revisamos cuidadosamente el artículo o la presentación, básicamente están hablando de peso molecular intermedio. Y esto sí tiene un efecto mecánico y viscoso, pero aquellos exclusivamente de bajo peso molecular más bien provocan inflamación y daño del cartílago. Y en cambio, los de alto peso molecular disminuyen el daño celular y tienen además de este efecto biológico un efecto mecánico de amortiguador y lubricante mayor. Por lo tanto, en teoría, los de alto peso molecular son los que mejor estarían funcionando. ¿Cómo funcionan? El ácido hialurónico de alto peso molecular, cuando la molécula está íntegra o están íntegras, se unen a los receptores TL42 y a los CD44, y no se unen, más bien, perdón, impiden que estos se activen, y por lo tanto no liberan la cascada de la inflamación, como cuando sucede cuando el ácido hialurónico se degrada a bajo peso molecular, y más bien interactúa con estas integrinas receptoras, provocando toda la cascada del proceso inflamatorio y todo el fenómeno inflamatorio y degenerativo que conocemos, por ejemplo, en la artrosis. Entonces, si tenemos ácidos hialurónicos de bajo peso molecular, estos más bien son catabólicas, estimulan toda la cascada de la inflamación, pero los de peso molecular alto e intermedio, todo lo contrario, tiene un efecto anabólico, antiinflamatorio, proliferación endotelial, adhesión leucocitaria y todo lo relacionado a la cascada inflamatoria. Asociaciones, es importante esto comentarla. Este artículo del 2016 nos indica que podemos colocar el ácido hialurónico en el hombro y en otras articulaciones,
si la combinamos con lidocaína, no tiene mayor, perdón, con triamcinolona, no modifica el ácido hialurónico, por lo tanto puede ser mezclada y colocada en las articulaciones, no así con la lidocaína, que tiene un efecto deletérea sobre el ácido hialurónico, por lo tanto no se recomienda la aplicación, y esto es importante porque muchos pacientes nos piden, colóqueme anestésico antes de colocar el ácido hialurónico. En realidad no debemos de hacerlo, a menos que la lidocaína lo coloquemos en tejidos superficiales y no en la articulación, que es el blanco de nuestro tratamiento. Otras combinaciones o asociaciones del ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas. Hay varios estudios, sobre todo en estos 2 últimos años, sobre este de Russo, por ejemplo, que es muy completo, una de las mejores revisiones. Si bien tiene 4 años, hay otros nuevos que confirman todos estos hallazgos, en la que indican que el ácido hialurónico promueve los procesos anabólicos y el PRP reduce la actividad catabólica. Es decir, el ácido hialurónico más bien tendría un efecto mecánico y el PRP un efecto biológico sobre las lesiones, por lo tanto, tenía un efecto sinérgico en cuanto a la efectividad. Por lo tanto, sí está recomendado su combinación. Como decía, los de bajo peso molecular son los que no están recomendados, y sí los de peso molecular intermedio o los de peso molecular alto. Por lo tanto, el ácido hialurónico proporciona las propiedades reológicas o devuelve estas propiedades reológicas al al líquido sinovial, y el PRP proporciona este potencial regenerativo. Algunas aplicaciones, la literatura que dice sobre esto, varios artículos publicados en el 2017-2018 nos indican que es muy útil en artrosis glenohumeral, sobre todo en estadios 3, 2 de Amada o glenohumeral, perdón, de artrosis según Wolverine Clinic, y es mejor si este ácido hialurónico tiene un peso molecular por encima de los 3000 kilodaltons. Otro artículo del 2015 en las que la utilizan en lesiones del manguito rotador, es una revisión sistemática nivel 1, en la que indican que no ayudan a la cicatrización del tendón, sí reducen el dolor y mejoran la función. Por lo tanto, la indicación en una lesión clara del manguito rotador no está ampliamente recomendada, como estamos viendo acá, tiene una luz amarilla en el semáforo, por lo tanto tenemos que tener cuidado en cuanto a su indicación. Un trabajo en laboratorio que mostró la cicatrización del manguito rotador cuando colocamos o añadimos ácido hialurónico, un estudio controlado, y colocaba un ml en la interfase hueso-tendón, nos indica que acelera la cicatrización porque activa los stem cells del hueso, de la cabeza humeral, pero tampoco es una evidencia que ha sido reproducida en todos los grupos de estudio. En la tendinopatía del supraespinoso, hay este estudio del 2017, prospectivo, randomizado, controlado, indica que si comparamos el grupo del ácido hialurónico más fisioterapia, tiene un mejor resultado que aquellos en los que solo se utilizó fisioterapia para este tipo de tendinopatías. Con un mejor resultado funcional aparente, por lo tanto, aparentemente sí tiene una buena indicación en las tendinopatías del supraespinoso. El PRP sabemos que son usados para apoyar la cicatrización. Su uso intraarticular baja la inflamación, mejora el dolor, desacelera los procesos degenerativos, como que comentábamos antes, no modifican la enfermedad, al igual que el ácido hialurónico. Es un proceso relativamente seguro si está hecho en condiciones asépticas, sobre todo la infección es algo que debemos de cuidar, y provee múltiples factores de crecimiento, además todos estos elementos que estamos viendo en la pantalla. Tiene mucha evidencia en la literatura en cuanto a su uso, si bien es controversial esta evidencia, definitivamente hay ciertos trabajos que nos muestran claramente la utilidad, sobre todo en algunas patologías. Un estudio importante de Chala, publicado en el JVGS del 2018, en el que hace una revisión en cuanto a la estandarización en la aplicación del plasma rico en plaquetas en diversas partes del organismo y articulaciones, no encuentra consenso ni en su preparación en cuanto al número de centrifugados, a la cantidad de revoluciones que debemos utilizar, al tiempo del centrifugado, y tampoco en cuanto a las indicaciones, al procesamiento y a las aplicaciones, al número de aplicaciones que debemos de realizar en cada una de ellas. Por definición, la utilidad del plasma rico en plaquetas debe ser aquella que supere el número basal de plaquetas, pudiendo ser multiplicada incluso hasta 5, aunque la recomendación es que supere el 1.000.000 de plaquetas, sabiendo que alrededor de 300.000 son las que normalmente tenemos. Por lo tanto, si supera el 1.000.000, tendremos un efecto biológico sobre lo que queremos actuar.
pero mayor cantidad de plaquetas es mejor. Chala, en otro trabajo también muy interesante, en el que hizo un trabajo de laboratorio estimulando la cicatrización del ligamento colateral medial en conejos, vio que si este plasma rico en plaquetas supera el 1.000.000 de cantidad en número de plaquetas, la cicatrización normal es mejorada. Pero si este número es multiplicada por 2, no mejora la calidad de la reparación, es igual a que si tuviera 1.000.000. Y si la multiplica por 4, la cantidad de plaquetas en la preparación, más bien tiene un efecto negativo en cuanto a la fuerza y a la histología de la reparación. Él lo comparó de manera biomecánica con equipos en laboratorio y además de manera histológica. Por lo tanto, más plaquetas no es mejor en nuestro preparado. ¿Qué cantidad de glóbulos rojos, blancos y factores de crecimiento, plaquetas debe de tener? Básicamente, este gráfico nos muestra, por ejemplo, que una atropatía hemofílica, cuando existen glóbulos rojos, estimulan todo el proceso catabólico, por lo tanto, no es beneficiosa. Lo que sí, más bien, en los glóbulos blancos sí tendrían algún beneficio en cuanto a regenerar los tejidos. Una atropatía hemofílica es el mejor ejemplo de que los glóbulos rojos no contribuyen y más bien empeoran estos son procesos biológicos de reparación. Por lo tanto, si tenemos un preparado de PRP, vamos a ver que el PRP rico en leucocitos se encuentra por debajo del buffer quad, es decir, entre la capa de glóbulos rojos y esta zona intermedia, y el PRP pobre en leucocitos se encuentra por encima. Y trabajos como este metaanálisis de Spragueira del 2019, en el que estudió una gran cantidad de pacientes, 1.055 pacientes, nos indican que el PRP pobre en leucocitos es mejor si lo utilizamos en las articulaciones, y el PRP que es rico en leucocitos es mejor si lo utilizamos en tendinopatías. Revisando otros trabajos, definitivamente existe cierto consenso, relativo consenso en esta definición, en cuanto el PRP pobre en leucocitos, repito, es mejor en articulaciones y el rico en leucocitos es mejor en tendinopatías. Específicamente en el hombro, un trabajo también de Chala, haciendo una revisión de 14 estudios controlados, en realidad 30 estudios, de los cuales 14 fueron controlados, indican que sobre el cartílago sí tiene un efecto beneficioso. Podemos utilizarlo. Hay un signo verde, un color verde, perdón, que sí nos indica que es útil, sobre todo si lo combinamos con otro tipo de terapias. En cuanto a los tendones, en las epicondiliopatías también es útil el plasma rico en plaquetas, ya lo comentó en la charla previa, ya lo comentaron, pero en las lesiones del manguito rotador tienen la luz amarilla, es decir, no están del todo recomendadas, no hay consenso. Tal vez si el plasma rico, al igual que el ácido hialurónico, lo aplicamos en la interfase hueso-tendón, que sabemos que es el lugar de falla de nuestras reparaciones del manguito rotador, podría tener alguna utilidad, pero no existe un consenso ni la literatura es clara en relación a esto. Por lo tanto, las terapias biológicas, el ácido hialurónico y el PRP, debemos de ser cuidadosas en cuanto a su manejo, tener cuidado en cuanto a lo que escuchamos y a lo que las compañías pueden vendernos. Definitivamente las células madre no están aprobadas, por lo tanto, habrá que ser todavía mucho más cuidadosos en esto. Como conclusiones, podemos decir que los ácidos hialurónicos no son iguales. Los mejores son los de peso molecular alto, por lo menos en el laboratorio. Hay también muchos estudios clínicos que dicen que los ácidos hialurónicos de peso molecular intermedio funcionan bien, con resultados clínicos igual buenos, pero en laboratorio definitivamente los de peso molecular alto son los mejores. El ácido hialurónico, si lo combinamos con el plasma rico, tuviera muchos mejores efectos, sobre todo un efecto prolongado hasta el año si hacemos una terapia combinada de ambas. Definitivamente no hay consenso, hay que tener paciencia y esperar a nuevos trabajos en cuanto a las indicaciones y cómo procesar, cuánto y cuánto aplicar de todas las terapias biológicas en general, pero en realidad sobre todo del PRP y del ácido hialurónico. Muchas gracias. Paul, muchas gracias. Excelente la presentación. Las preguntas las vamos a realizar al final, por favor, para darle continuidad al curso. Ahorita, por favor, el doctor Alex Antesana va a continuar con el tema terapias biológicas en el hombro. ¿Es realmente eficaz? Y la experiencia de aspirado de médula ósea en el hombro. Adelante, Alex, por favor. Bueno, primero, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar hablando y haciéndonos la pregunta si realmente las terapias biológicas en el hombro son realmente efectivas.
Hemos visto que durante esta última década pues la ortobiología ha desarrollado bastante en el medio, principalmente en la parte de traumatología y ortopedia, tanto con el uso del PRP, el uso del BIMAC o el concentrado de médula ósea. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la proloterapia. Y se ha estado aplicando en diferentes patologías, tanto musculoesqueléticas en hombro como en otros segmentos corporales. En caso del hombro, pues tenemos que tener en cuenta que existe una variabilidad de patologías entre las cuales tenemos las inestabilidades, los pinzamientos, lesiones del manguito rotador, la osteoartrosis, hombros congelados, los sobreusos y las tendinopatías que son muy frecuentes en la consulta en la que tenemos. Los exámenes que generalmente utilizamos para hacer las evaluaciones, vamos desde la radiografía, la resonancia magnética. Para nosotros y el grupo que estamos trabajando, pues la ecografía es un elemento esencial tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y últimamente pues hemos empezado a utilizar la nanoartroscopía o la miniartroscopía diagnóstica con el objeto de tener pues una mejor evidencia sobre las lesiones a nivel de hombro. En relación a las lesiones del manguito rotador, pues para nosotros es muy importante utilizar la clasificación de ISACOS, en la cual nos permite determinar en qué lesiones sí podemos utilizar las terapias biológicas. Utilizamos bastante para clasificar la lesión y en relación a eso, pues hacemos el uso del concentrado de médula ósea. En este caso, las terapias biológicas ecoguiadas, en lesiones de manguito rotador, hacemos una lesión C1, que es una lesión menor a 1 centímetro. En C2, en algún momento hemos realizado también la aplicación ecoguiado, pero pues ponemos interrogante porque no hemos tenido muy buen resultado. Y las tipo 1, donde existe una erosión y una pequeña lesión. Y artroscópicamente, pues hacemos solamente utilizamos como una aumentación el uso del BIMAC. La clásica, el toma del BIMAC a nivel de la cresta ilíaca, utilizamos un kit donde tenemos un doble centrifugado y nos permite obtener la muestra para la aplicación. Pero acá lo más importante es ver las características y la celularidad del concentrado de médula ósea. Tenemos que tener en cuenta que en la médula ósea vamos a encontrar las células madre mesenquimales, pero una fracción muy baja, aproximadamente del 0.01 al 0.02%. Esto hace que, pues, a medida que pasen los años, este porcentaje vaya decreciendo. Y si realmente algún momento queremos hacer el tratamiento de células madre, tendríamos que hacer un aislamiento, un cultivo y aumentar el número de colonias de los tejidos, pero previamente tendríamos que hacer pues una marcación de superficie mediante antígeno CD, pero esto pues con el objeto de indicar que el tratamiento con concentrado de médula ósea no es un tratamiento con células madre, porque no tenemos una concentración o una adecuada cantidad de células madre que van a cumplir una función de modelar el estímulo o de los tejidos sanos. Ahí encontramos en el BIMAC que vamos a encontrar pues una serie de elementos, plaquetas, citocinas, factores de crecimiento que son los que van a ser los que van a actuar en el proceso de reparación. Generalmente en el grupo que trabajamos utilizamos el AlloPatch como una matriz dérmica acelular que nos va a permitir, pues, después de hacer la reparación del manguito rotador, aplicar esta matriz dérmica celular y posteriormente aplicar el concentrado de médula ósea a este tejido. Bueno, tenemos aproximadamente 15 pacientes, los cuales hemos aplicado concentrado de médula ósea en un periodo del año 2016 al 2020, con un seguimiento de 18 meses. El BIMAC más artroscopía fueron 8 pacientes, solamente el BIMAC 7 pacientes, y hemos tenido una falla quirúrgica en este resultado. Y bueno, en relación a la clasificación de UCLA, nuestro resultado de BIMAC con artroscopía era 28 sobre 35 puntos. No es un resultado malo. Coincidimos mucho con el grupo con los resultados del grupo de Sang-Joon Kim en Corea y sus resultados publicados en el año 2018.
En el caso del BIMAC, mediante aplicación ecoguiada, una puntuación de 23%, de 23 puntos sobre 35, tampoco no podemos considerar un mal resultado. Hay una mejoría relativa a nivel del hombro, pero creo que no es el tratamiento adecuado para las lesiones del hombro. Si vemos un poco en relación al plasma rico en plaquetas y hacemos una búsqueda, pues existe una infinidad de artículos publicados. Aproximadamente en el Google académico encontramos como 8.290 artículos. De estos artículos, muchos pues van a favor, como en el caso del grupo de Pietro Randelli de Italia, donde pues después de la reparación artroscópica, la aplicación de plasma rico en plaquetas, pues los resultados han sido óptimos, o solamente la aplicación ecoguiada de plasma rico en plaquetas, pues tiene un buen resultado, como este otro trabajo, el segundo trabajo. Pero hay otras escuelas donde pues las inyecciones de plasma rico en factores de crecimiento prácticamente no tienen un resultado. Entonces tenemos que existe una discrepancia en los resultados, no existe una evidencia clínica adecuada, existe pues esta variabilidad de resultados y esto se debe principalmente a que no tenemos protocolos estandarizados, tanto para el plasma rico en factores de crecimiento como para el concentrado de médula ósea. Si vemos en el mercado, aproximadamente hay como 40 formas de obtener, diferentes empresas tienen las formas de obtención de plasma rico en plaquetas, algunas con un doble centrifugado, otras con activación de las plaquetas, sin activación. Entonces no hay un consenso definido de cómo debe utilizarse el plasma rico en plaquetas. Por eso que el grupo que pertenecemos, el doctor Miquel Sánchez, hizo un sistema de codificación de las características del PRP, donde esta codificación son 6 dígitos, donde el primer dígito pues, nos habla del número basal de plaquetas, el segundo dígito habla de la concentración de las plaquetas que obtenemos, el tercer dígito, pues la cantidad de glóbulos rojos que podemos encontrar, el cuarto dígito, glóbulos blancos, el quinto dígito, si existe una activación exógena y el sexto dígito, si utilizamos el calcio que vamos a adherir para la activación de las plaquetas. Con todo esta nueva codificación, pues se está esperando tener ya pues un consenso sobre qué patologías tratar y cuál va a ser el número preciso para cada patología. Generalmente nuestras terapias biológicas utilizamos la codificación del 230011, que consideramos que es la que mejor resultado nos ha dado y bueno, tratamos de que este tipo de esta codificación pues sea la que más vayamos a utilizar de aquí en adelante. Acá tenemos un ejemplo de una lesión de manguito rotador. Es una lesión menor a 1 centímetro, de 0.65 centímetros aproximadamente. Estamos realizando, bueno, no está funcionando el video del medio, pero ahí realizamos la aplicación ecoguiada del plasma y la imagen de la mano derecha prácticamente es el posterior a la aplicación del plasma rico en factores de crecimiento. ¿Qué es lo que nos interesa? Y vemos después de un tiempo, vemos cómo ha evolucionado. Si se fijan, la imagen de la izquierda prácticamente es la imagen inicial y las dos imágenes posteriores corresponden al primer y al segundo mes posteriormente aplicado el plasma rico en factores de crecimiento. Pero no solamente nos interesa pues haber devuelto cierto tipo de reparación, en este caso al supraespinoso, sino también nos interesa mucho pues la funcionalidad de los pacientes que puedan tener. En este caso pues bueno, una pena no están funcionando los videos, pero pues la funcionalidad, la amplitud de movimiento, el rango de movimiento que los pacientes tienen, pues es importante para poder tener codificar un buen resultado al tratamiento que se está haciendo. En artroscopía, bueno, se realiza la reparación artroscópica, ya sea con suturas o con anclajes, y posteriormente pues se realiza la aplicación de plasma rico en plaquetas, generalmente entre lo que viene a ser el área del supraespinoso y la región ósea, como indicaba Paul, que es el punto mayor
de daño y de recidiva de la lesión. Tenemos una evaluación de los pacientes que hemos realizado con plasma rico en plaquetas hace un periodo de 10 años aproximadamente, con un seguimiento también de 18 meses. La artroscopía con PRP en 26 pacientes y tenemos un resultado en la escala de UCLA de 32 puntos. El ultrasonido y PRP en 74 pacientes con una escala de 28 puntos y bueno, hemos también tenido una falla quirúrgica en la cual pues se tuvo que reingresar y realizar una nueva cirugía porque no hicimos el tratamiento de un pinzamiento subacromial. Acá tenemos un estudio donde los resultados son muy similares a los que estamos obteniendo con la gente prácticamente de la India y de Canadá que han realizado este trabajo y bueno, en ese sentido estamos muy contentos de lo que estamos realizando. Y bueno, acá quiero tocar el tema de la proloterapia y que algunos sí lo están utilizando, algunos que no, que todavía no están en un consenso. Tal vez uno de los expositores más importantes a nivel Latinoamérica de la proloterapia es el doctor Gastón Tobol de Argentina. ¿Y qué es la proloterapia? Es la aplicación de dextrosa a nivel de las lesiones de tejido. Para la aplicación de la proloterapia generalmente pues son muy específicas, principalmente en la laxitud ligamentaria, en las tendinopatías crónicas. En algún momento hemos tratado de ver cuál podría ser el efecto en la regeneración del tejido. Los efectos de la proloterapia prácticamente son la proliferación de fibroblastos y el incremento de colágeno sobre estas lesiones. Es así que, bueno, al momento ya nos empezamos a trabajar con conejos, nos gusta mucho trabajar con la gente de veterinaria y ver qué es lo que pasa. Y podemos ver acá estos exámenes histológicos, con la letra A podemos ver un crecimiento importante del desarrollo de fibras de colágeno, es un estudio comparativo con dextrosa al 33% y solución fisiológica, y vemos pues la diferencia histológica que realmente es muy importante a nivel del tendón aquileo del conejo en relación al uso de solución fisiológica. Este es un ejemplo de una tendinopatía a nivel del epicóndilo. Es una paciente que llega con una lesión muy crónica de aproximadamente 4 meses de evolución, donde pues fue diagnosticada, se realizaron diferentes terapias, fisioterapia, la analgesia, se utilizó en algún momento ondas de choque, pero pues el dolor y la lesión eran muy importantes, que le limitaba la funcionalidad. Y como les decía, nuestro grupo generalmente trabaja mucho con la parte ecográfica y realizamos las terapias ecoguiadas y podemos observar que aparte de la epicondilitis que presentaba la paciente, presentaba un desgarro del ligamento lateral, colateral cubital a nivel de codos, lo cual le limitaba la función. Después de realizar la terapia, podemos ver que a la semana prácticamente pues teníamos una buena respuesta a nivel del tejido. La proloterapia la hicimos una vez cada semana durante 4 semanas y bueno, tuvimos una buena respuesta tanto al desarrollo de tejido, a las mejoras de las características ecográficas a nivel del epicóndilo y de la lesión del ligamento colateral cubital. Y bueno, pues la deportista es una deportista muy destacada en Bolivia que juega al racquetball. Lamentablemente no están funcionando los videos y pudo volver a realizar su actividad deportiva sin ningún tipo de limitación y bueno, pues fue representante de Bolivia en varias competencias internacionales. Como conclusión, no todas las lesiones deben tratarse con terapia biológica. Se debe evaluar no solamente al paciente, sino se debe evaluar qué lesiones pueden ser tratadas con las diferentes terapias. No toda lesión puede ser tratada con plasma rico, no toda lesión puede ser tratada con proloterapia, no toda lesión puede ser tratada con concentrado de médula ósea. Se debe estandarizar protocolos para las diferentes terapias
Y acá es muy importante, escuchaba a algunos colegas que decían que no, la rehabilitación posterior a la terapia, pues no la sugieren. Nosotros sí manejamos mucho la parte de rehabilitación, debido a que, por ejemplo, en el caso del plasma rico en factores de crecimiento, el uso asociado de láser a nivel del área de la lesión, pues los resultados se han visto que estimula la actividad plaquetaria, permitiendo la liberación de los gránulos alfa y permitiendo una mejor reparación. Y como decía, la kinesioterapia acá también es un elemento esencial. Y como última palabra, que vamos a indicar ahora, el futuro está en el manejo celular. Las lesiones a muy corto plazo ya van a empezar a tratarse manejando solamente la célula en las lesiones de tipo ortopédicas. Muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Para dar continuidad al webinar, vamos a continuar con el doctor Daniel Moya, que nos va a presentar el tema de tratamiento de calcificaciones en el manguito rotador con ondas de choque. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Quiero agradecer a la Sociedad Boliviana de Hombro y Codo y también a reconocer el aval que nos da la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Hombro y Codo y la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque e Ingeniería Tisular. A mí me gusta más hablar de terapia regenerativa que de terapias biológicas, porque en la jerga habitual se ha desarrollado más el tema de terapias biológicas pensando en lo que es la inmunidad y el tratamiento de patologías oncológicas o patologías autoinmunes. Creo que de todas maneras todos interactuamos con la biología, sea por tratamientos como los que venimos mencionando o con la cirugía, es decir, que en última instancia todo es biológico. Pero en este caso nosotros apelamos al intento de regenerar los tejidos. Y justamente si nosotros hacemos una definición de lo que es la terapia regenerativa o la medicina regenerativa, esto busca fundamentalmente que sea el mismo organismo el que tenga una regeneración a partir de estímulos que podemos hacer nosotros, tanto estímulos físicos como estímulos biológicos. Ahora, esto es una responsabilidad enorme, además de una posibilidad muy interesante. El problema es no equivocarnos, porque si no nos va a pasar lo mismo que decía Madame Roland inmediatamente antes de que la guillotinaran el 8 de noviembre de 1793. Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y no queremos que se diga, oh medicina regenerativa, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y para eso entonces tenemos que apuntar a la coherencia, apuntar a basar nuestra indicación terapéutica en un diagnóstico preciso y concreto. Y a esta altura de la civilización, el diagnóstico preciso y concreto lo puede hacer un subespecialista. Entonces, a veces vemos en nuestro medio gente que hace medicina familiar y descubre el PRP y empieza a aplicar PRP, pero no tiene un conocimiento profundo de la patología articular, y eso creo que es un problema. Por otro lado, uno tiene que estar muy atento, porque si nosotros vemos lo que es la Biblia de la cirugía y la patología del hombro, el Journal of Shoulder and Elbow Surgery, su editor en jefe, Bill Malone, en el año 2019, fines del 2019, decía en una editorial que los expertos que escriben en este journal advierten que el uso clínico de muchas de las herramientas llamadas biológicas todavía no está totalmente definido, por lo menos para la patología del hombro. Y eso, como médico, me obliga a tener una precaución cuando hago la indicación a mis pacientes. Por eso, también Leonardo Guilov piensa así, coincidimos en cuanto a que
podemos dividir la medicina regenerativa en la invasiva y no invasiva, y nosotros preferimos, una vez que agotamos una chance lógica de rehabilitación, pasar a la medicina regenerativa no invasiva. Y si esta falla, la posibilidad de invasiva. Y por supuesto que utilizamos antes y después la rehabilitación, pero tiene su timing. Si yo a un paciente lo pongo a rehabilitar una semana antes de lo ideal, probablemente no voy a obtener resultados favorables y probablemente contrarios. Fíjense, este es un caso de un hombre de 51 años de edad que había tenido un traumatismo de 6 meses de evolución, tiene una fractura desplazada del acromion por la tracción del deltoides y alguien lo empieza a tratar con inyecciones de PRP. Y esto es de todos los días, yo en mi consultorio lo veo todos los días. Entonces, nosotros tenemos la obligación de advertir que estas técnicas deben ser usadas adecuadamente. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el libro de Miquel Sánchez, él indica el uso de PRP en bursitis subacromial, lo cual no es una entidad nosológica. Entonces, aún gente que es referente mundial en estos temas, cuando va al, digamos, al detalle y al tratamiento de patología de una articulación que no conoce en profundidad, puede cometer errores. Este es otro caso, un paciente de 73 años de edad, médico, que refiere que tenía una pequeña molestia al hacer el saque de tenis. Le hacen una inyección de PRP y se infecta. Yo lo veo a los 3, 4 meses, perdió su hombro. Movilidad activa 0. En primer lugar, no tenía indicación de PRP, ni siquiera se intentó hacer un programa de ejercicios. Entonces, tengan cuidado porque el entusiasmo a veces puede llevar a estas situaciones que son graves para el paciente y también son graves para el profesional que se ve involucrado en esto. Lo mismo les puedo decir de las células madres. Este es un comunicado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, en el cual ellos refieren que el uso de células madre solamente está autorizado en el caso de trasplante de médula ósea en patología sanguínea, pero que toda otra utilización es considerada experimental. Y el paciente tiene derecho a saber que su tratamiento que se le indica es experimental o no. Hoy hay reglas de bioética que son muy claras. Y en este caso, por ejemplo, los pacientes deben estar involucrados dentro de un protocolo de tratamiento y el tratamiento debe ser gratuito. Eso es muy claro de parte de las autoridades. Pero pasemos a las ondas de choque. Bueno, tenemos la gran ventaja de que no es un método invasivo y que en términos generales bien usado no genera daño, pero mal usado puede generarlo. La ventaja es que, por ejemplo, la infección no figura entre las opciones. Las ondas de choque, como ya se ha dicho, involucran 2 tipos de tecnología, la focal y la radial. En el caso de las calcificaciones del manguito rotador, está indicado el uso de ondas focales, porque tienen una profundidad y una acción efectiva para este tipo de patología, y eso, más allá de estar basado en una gran cantidad de trabajos de alto nivel de evidencia, tiene el respaldo de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque y también de los consensos de la Federación Ibero-Latinoamericana, que es uno de los auspiciantes de este encuentro. Si uno no usa las herramientas adecuadas, pueden pasar situaciones como esta: una señora que había sido tratada con ondas radiales por un fisioterapeuta, por una calcificación del manguito rotador. Esto es el estado de su brazo después de un mes de evolución, había desarrollado un enorme hematoma, y como ven, la calcificación no desapareció. Nosotros venimos trabajando desde hace 20 años, el primer año a todos los pacientes que tratamos lo hicimos en forma gratuita y sabían que estaban involucrados dentro de un protocolo de tipo experimental. Firmaban un consentimiento informado donde se les detallaba esto. Y eran épocas en las cuales todavía no era obligatorio. Hoy es clave y es fundamental que cualquier investigador se atenga a las reglas de bioética. En el año 2013 publicamos en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología nuestros resultados con una serie de pacientes, un estudio retrospectivo,
en el año 2015, tomando la evidencia, hicimos una publicación en el International Journal of Surgery de las indicaciones de ondas radiales y focales en patología de hombro, y en el año 2018 publicamos en el Journal of Bone este estudio que les comentaba antes, donde, hablando específicamente el día de hoy de las calcificaciones del manguito rotador, hay un alto nivel de evidencia que demuestra que es una indicación adecuada y además es una indicación con bajo riesgo, por lo cual a los pacientes que yo antes hubiera operado, comienzo hoy con las ondas de choque. Como ustedes saben, la historia natural de la tendinopatía del manguito rotador calcificada es tal vez una de las demostraciones por antonomasia de una patología de evolución autolimitada. Comienza con un tendón normal, se da una metaplasia del tendón con la transformación de los tenocitos en condrocitos, luego la aparición de depósitos de cristales de hidroxiapatita en la etapa de calcificación. Luego, en un porcentaje de pacientes, que desgraciadamente es muy lejano al 100%, se da una reabsorción en forma espontánea y se vuelve al tendón normal. Es decir, este es un tendón, a diferencia de las rupturas del manguito rotador, que tiene una capacidad regenerativa. Se equipara a esta evolución la clasificación radiológica. A la izquierda, en la clasificación de Gerner, vemos una calcificación densa con bordes netos, que es una calcificación en la etapa inicial. En el tipo 2 ya ha progresado, pero en los dos casos están lejos de reabsorberse espontáneamente. Y recién en el tipo 3, donde la calcificación tiene el aspecto de un vidrio esmerilado, se puede dar a corto plazo la reabsorción espontánea y en general no tomamos ninguna acción activa, ni con ondas de choque, y menos con cirugías o punciones. Sí, por supuesto, el control del dolor y la rehabilitación. ¿Cuándo indicamos las ondas? Bueno, cuando falla el tratamiento conservador, no es la primera línea de tratamiento las ondas, y sobre todo cuando el dolor no puede controlarse y progresa. Hay factores de mal pronóstico como la bilateralidad, la presencia de calcificaciones de gran volumen, la propagación medial de la calcificación más allá de la articulación acromioclavicular y cuando está ubicada por delante del acromion. En general son factores que nos hacen pensar que hay baja chance de que el paciente ande bien con un tratamiento conservador. Veamos algunos casos antes y después del tratamiento con ondas de choque. Vamos a mostrar casos, por ejemplo, este es un caso que les mostraba antes como ejemplo de calcificación de tipo 1 de Gerner. Otro caso, por ejemplo, que propaga más allá del acromio clavicular. Esta era la paciente que les mostraba que desarrolló el hematoma. Una vez que el hematoma se reabsorbió, aplicamos ondas focales y se dio la reabsorción. Otros casos, antes y después, bueno, podría pasarme un buen rato mostrándoles casos. Aquí ven una localización en el subescapular, una tomografía con reconstrucción y la desaparición de la calcificación después de las ondas, en este caso con un equipo piezoeléctrico. Esta es tal vez la calcificación de mayor volumen, también conseguimos que desapareciera. Y en este caso ven un paciente que inicialmente consulta así, es operado y nos llega a los 8 meses de la cirugía con la calcificación aún de más tamaño, de mayor tamaño, y con mucho dolor, y por suerte desapareció con las ondas de choque focales. Por supuesto que falla, y la realidad es que los buenos resultados con las calcificaciones están alrededor de entre un 70-75%. Aquí vemos un paciente con una calcificación, desaparece con el tratamiento de ondas de choque, y viene al tiempo con el otro hombro, y le hicimos el mismo tratamiento, con el mismo equipo, de la misma manera, y no obtuvimos resultado. Tal vez la biología pueda haber influido en esto, porque el tratamiento fue exactamente el mismo. Puede pasar también que el paciente no tolere. Aquí ven una paciente que a la derecha van a ver mejor, tiene una calcificación del subescapular, aquí se ve mejor en la tomografía. Como era una médica radióloga, se hizo una reconstrucción 3D y pueden ver que prácticamente parece una prolongación de la coracoides. Esta paciente no toleró la primera aplicación y entonces se realizó la cirugía,
porque las ondas de choque no nos afectan ni nos alteran la posibilidad de pasar después a la cirugía, y como pueden ver aquí, este es un paciente que tratamos junto con el doctor Gonzalo Gómez, se hace el drenaje de la calcificación que tenía consistencia de pasta dentífrica. Les decía, Lorbach demostró que el hacer ondas de choque previo en una calcificación y no tener resultado no altera los resultados potenciales de una eventual cirugía, por lo tanto vale la pena hacer ese, digamos, ese algoritmo de tratamiento y pasar de lo menos agresivo a lo más agresivo. También en este trabajo que presentamos en el Congreso Mundial de Cirugía de Hombro en Corea en el 2016, junto con el equipo del Hospital Quirón de Barcelona, demostramos que las ondas de choque son de 6 a 7 veces más baratas que la cirugía artroscópica. Entonces, consideramos que vale la pena y que este tipo de situaciones, en las cuales un paciente con una pequeña calcificación es sometido a una cirugía con el implante de 3 arpones, no tiene sentido hacerlo si uno no agota la chance de este procedimiento. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Continuamos con el tema ondas de choque en tendinopatía no cálcica del hombro con el doctor Leonardo Guilov. Adelante, doctor Leonardo, por favor. Muchas gracias al comité organizador por invitarme y muchas gracias por quedar al final de todas las presentaciones, porque creo que vamos a poder discutir algunas cosas en relación a cómo enfrentamos los problemas. Cuando hablamos de la calcificación, ¿no es cierto?, que decía el doctor Moya, eso tiene un cuadro clínico muy conocido y tiene también, es un cuadro autolimitado, no así las tendinopatías crónicas del hombro. Y cuando vamos a la literatura, nos vamos a encontrar con toda la literatura en contra. Por ejemplo, Vanuro nos dice que no hay diferencias entre ondas con placebo, ¿no es cierto?, de usar ondas de choque en tendinopatías no calcificadas. Este otro autor, ¿no es cierto?, dice que no hay ni siquiera evidencia ni fuerte ni moderada en el uso de ondas de choque de ningún tipo en tendinopatías no calcificadas y en relación a placebo. Y así sucesivamente, si vamos recorriendo la literatura, ¿no es cierto?, vamos encontrando que todo va en contra de usar en este tipo de patologías, y comparado, por ejemplo, con ejercicios en relación al tratamiento del dolor subaracnoidal. Aquí este otro autor, o este otro autor, ¿no es cierto?, que no hay ningún trabajo, dice, que pudiera demostrar esto. Entonces, surge la duda, ¿no es cierto?, de todo lo que hablamos antes y lo que habló Daniel, digamos, diciendo, bueno, las ondas de choque, ¿qué sirven? ¿Qué pasa? ¿Por qué puede estar pasando esto en que el resultado es muy bueno en calcificaciones y no lo mismo en estas no calcificadas? Fíjense ustedes que además, desgraciadamente, al igual que muchas terapias biológicas, los autores no han unificado el tipo de ondas que usan, ni tampoco han unificado las sesiones que usan, lo cual apoya más al desorden absoluto que tiene la literatura en relación a esto. Desgraciadamente eso no apoya a lo que les quiero contar después de cómo veo yo el problema. En la revisión que hizo el doctor Moya con algunos de nosotros, esta patología está considerada en categoría C, según la literatura, es decir, evidencia insuficiente y de baja calidad a nivel 3 o 4, que no nos permite recomendar, entonces, bajo el punto de vista de la literatura, el uso de ella. La pregunta que me vino a la cabeza cuando me dieron este tema, ¿no es cierto?, y en relación a lo que tenía que decirle, que si me quedo en lo primero que les acabo de decir, tendría que decirle no las usen. Pero resulta que hay muchas preguntas que surgen. Por ejemplo, si se rompe el mango, ¿es por factores extrínsecos o extrínsecos en relación a la situación de las ondas del proceso biológico? ¿El proceso es inflamatorio o no es inflamatorio? Voy a quedarme en esto primero porque quiero tratar de contestarme estas preguntas, ¿no es cierto?, para poder explicar un poco estos malos resultados también. Y algo ya se había tocado el tema de ¿por qué estamos tratando? Porque esa es la realidad. Estamos tratando un fenómeno inflamatorio, estamos tratando un fenómeno degenerativo, y si nosotros vamos a los doctores que hacen inmunohistoquímica, como el caso del doctor Riley de Oxford, vemos que los tendones en la vida humana van cambiando de normales a procesos en que van perdiendo el colágeno 1 y ganando colágeno 3, perdiendo celularidad, ¿no es cierto? Y con el correr de la edad llegamos a esta etapa 4, que es
prácticamente irreversible, donde se producen las rupturas, donde se produce además la invasión del tejido, fuera de perder células y colágeno, de condrocitos. Y eso es lo que habitualmente vemos en los bordes de las lesiones que han tenido rupturas, en el caso del mango rotador. Si eso lo juntamos con la forma como Jill Cook, que es una fisioterapeuta australiana, ¿no es cierto?, que se ha dedicado toda su vida al funcionamiento de los tendones, nos damos cuenta que los tendones, cuando están cargados óptimamente, pueden volver a hacer su ciclo de reparación celular, ¿no es cierto?, y vuelven a ser tendones normales mientras se mantenga la carga óptima. Sin embargo, un tendón que no recibe carga o un tendón que va siendo cargado en forma progresiva más allá de su capacidad, va sufriendo cambios en el tiempo que lo van convirtiendo en diversos estados de la patología. Por ejemplo, en la primera etapa en que seguimos recargando un tendón por sobre su capacidad, aparece la llamada tendinopatía reactiva, que equivale a la etapa 2 de Riley, en que el colágeno se empieza a separar, las células se empiezan a disminuir, y entonces empezamos a tener la primera etapa de un proceso degenerativo. Si nosotros en esta etapa descargamos el tendón, podemos volver a tener la carga adecuada y podemos volver a tener tendón normal. O sea, en este proceso de sobrecarga es todavía completamente reversible y digamos, la persona que está sufriendo esto puede perfectamente mejorar sin hacer nada más que quitar la sobrecarga. Si sigue la sobrecarga, vamos a pasar a la llamada disrupción tendinosa, que es una etapa histológicamente peor que la que ya veíamos, es decir, pasamos a una etapa 3 de Riley, que en el fondo es un tendón que empieza a envejecer más, con más precocidad. Y eso hace que pierda más cantidad de células y que el colágeno 3 predomine sobre el 1, ¿no es cierto? Y vamos teniendo menos capacidad de respuesta. Nuevamente, si en esta etapa la persona que está sobrecargando su tendón vuelve a tener la apropiada carga, el tendón puede volver a ser normal. Y hasta esta etapa, si nosotros queremos estimular biológicamente un tendón, vamos a tener respuesta biológica, tanto ya sea descargándolo o como sea estimulándolo con tratamientos físicos como la onda de choque. Si a pesar de esto se produce todavía una mayor sobrecarga y la persona sigue haciendo digamos, sobrecarga sobre su tendón, vamos a pasar a la última etapa, que es Riley 4, es decir, metaplasia condroidea, disrupción absoluta de toda la masa colagénica 1 y 3, pérdida total de celularidad, y eso ni con ondas de choque ni con nada lo vamos a volver atrás. Por eso que todo tratamiento tiene su momento y tiene su mecanismo de producción de la patología. El conocer estas cosas son claves si queremos avanzar en el uso de nuestra terapia, en el caso de las ondas de choque. Por otro lado, nosotros hicimos un estudio en esto, que publicamos en el Journal of Shoulder and Elbow británico hace ya algunos años, donde quisimos saber si ante esta patología degenerativa progresiva nosotros podíamos hacer cambios inmunohistoquímicos que nos generaran alguna respuesta, ¿no es cierto?, al uso de los tendones, digamos, y a la mejoría del tendón. ¿Y qué vimos? Lo que hicimos fue lo siguiente: tomamos 20 pacientes, a 10 les aplicamos antes de hacerle la cirugía del mango rotador en una ruptura que tenía no más allá de 5 milímetros en pacientes entre 20 y 60 años, a 10 le pusimos ondas de choque antes de operarlo y a otros 10 no. A los que no le pusimos ondas de choque no obtuvimos los cambios que les voy a mencionar ahora. Los cambios que se produjeron con ondas de choque, con los reactivos inmunistoquímicos, fueron los siguientes. Se aumentó el CD34 y el CD14, que son marcadores inmunistoquímicos de neoangiogénesis. Pudimos demostrar que los que estaban, digamos, en la muestra que tomamos durante la cirugía con ondas de choque sí tenían este marcador, lo mismo que en relación al PSNA, que significa mayor cantidad de celularidad, y el CD240, que nos explicaba una cosa muy importante. El CD240 es un marcador inmunistoquímico de neolinfoangiogénesis, que nos va a explicar por qué se puede reabsorber una calcificación. Junto con eso, descubrimos en estudios histológicos que en la masa de tendón que habíamos obtenido, ¿no es cierto?, que periférica a la zona donde hicimos la reparación quirúrgica, habían vasos embriológicos, que son estos que ustedes ven acá, que es lo que se representa en el cuerpo humano, lo que se llama la
vasculogénesis. O sea, vimos que en los tendones tratados con ondas de choque había angiogénesis, linfangiogénesis y también vasculogénesis. Y lo interesante de la vasculogénesis es que en los estudios con hematoxilina y eosina vimos que los vasos que se producían de la vasculogénesis eran hipermuscularizados, como ustedes pueden verlo en esta imagen, lo que significa que eran de mejor calidad que los mismos vasos que tenía previamente el tendón. En todo el grupo control no vimos nada de esto, solo se vio en los grupos que una vez suturados, ¿no es cierto?, habíamos tomado la muestra para hacerle los estudios inmunistoquímicos. Ahora bien, aquí tienen ustedes, digamos, todos los marcadores que usamos, exactamente lo mismo, y lo que les quería recalcar en relación a la presentación que hizo el doctor Moya, uno nunca se explica por qué se puede reabsorber una calcificación in situ cuando uno lo bombardea con una onda de choque de alta intensidad, y es porque hay neolinfangiogénesis y por lo tanto el calcio en su historia natural no va a la bursa, sino que se va por estos linfáticos fuera y permite entonces que no se provoque el famoso cólico del hombro, ¿no es cierto?, que es uno de los tantos y temibles problemas que tiene el caso de la tendinopatía cálcica, no así la no cálcica. Sigamos. La anatomía del hombro tampoco nos ayuda en las teorías de producción de los daños del tendón. Sabemos de este ligamento coracoacromial, ¿no es cierto?, que cuando el tendón sufre los cambios que estamos hablando de aumentar su envejecimiento histopatológico, ¿no es cierto?, cuando lo sobrecargamos, lo que va a pasar es que se va a aumentar también el volumen del tendón, que normalmente tiene 7 milímetros y está en un espacio muy pequeño de 1 centímetro, y por eso se va a producir pellizcamiento, ¿no es cierto?, secundario a esta situación, como ustedes lo pueden ver ahí, y empezamos a producir daño mecánico junto con el daño biológico que venía, digamos, ocurriendo, y eso nos va a generar, digamos, una ruptura muchas veces del tendón. Las segundas preguntas que me hice después de ver estas revisiones que yo mismo, digamos, había hecho tan negativas, ¿no es cierto?, es, bueno, si tenemos este problema, reparar quirúrgicamente un mango rotador, ¿es garantía de la resolución definitiva del problema anatómico? ¿Existen lesiones que puedan quedar asintomáticas? ¿Se debe suturar siempre un mango rotador ante una ruptura parcial? Y cuando uno ve las revisiones importantes, como por ejemplo el caso de Matthew McElvany de California, fíjense ustedes que los resultados no son nada de alentadores. La literatura sigue mostrando casi un 27% de rupturas, y hay algo que dice este autor que es muy importante. Del 72% que se obtienen en todas las cirugías que uno hace, digamos, de mango rotador, artroscópicas o no, y logras, digamos, un buen resultado clínico, no garantiza el resultado clínico que no haya una reruptura tardía posterior a la cirugía, con lo cual se mantiene el enfermo con buena función y asintomático, pero el tendón se vuelve a romper. Es decir, hemos conseguido, ¿no es cierto?, por un tiempo solamente una mejoría clínica que se mantiene más allá del tiempo, pero no una mejoría anatómica. Por lo tanto, una lesión que era sintomática la transformamos en asintomática, pero sigue siendo igual una ruptura, y la estamos considerando como un buen resultado clínico para el paciente, lo cual evidentemente no nos puede dejar totalmente tranquilos. ¿Qué estamos haciendo ahora y qué pensamos que viene en los próximos años? Así como algunos de los doctores mostró con PRP el relleno de lesiones, digamos, de Fukuda, de lesiones intramurales, siendo ese un procedimiento mínimamente invasivo, pero invasivo al fin y al cabo, hay otros autores, como por ejemplo Wang. Wang es un autor muy importante porque describió la cascada biológica del uso de las ondas de choque. Él pudo demostrar la angiogénesis y la vasculogénesis también, y él describe en pacientes, ¿no es cierto?, tanto atletas como no atletas, que se les trata rupturas parciales de mango, describió que podía obtener en cicatrización intrarruptura en un 53.8% de los pacientes no atletas y un 52.1% en pacientes atletas. Nosotros aquí en Chile, y eso por lo tanto hace obviamente que no le hagamos artroscopía a todos los pacientes que tienen rupturas parciales pensando que vamos a ir a la mejoría completa, porque como ustedes pueden ver se producen rerupturas, o sea, no estamos mejorando la condición biológica y estamos suturando. Nosotros en Chile tenemos una pequeña experiencia de un grupo nuestro en que en las rupturas intramurales
pudimos obtener en seguimiento hasta 2 años, en los pacientes, pudimos obtener cicatrización de esta lesión, ¿no es cierto? Al igual como se pudo ver, ustedes pudieron ver el que mostraron con PRP. Por ejemplo, en esta lesión, ¿no es cierto? Esta lesión se siguió durante 2 años y se fue achicando, el radiólogo fue mostrando desde 1.3 a 1.2 centímetros hasta 0.26, 0.37, y a los 2 años había desaparecido. Esta lesión, desgraciadamente, tenía una prolongación hacia la entesis. Todas las lesiones que hemos visto con prolongación hacia la entesis tienden a recidivar al correr de los años. No podemos hablar de cicatrización si no han pasado mínimo 2 años. Por lo tanto, calificar una lesión de cicatrizada en 6 meses o en menos de 1 año no nos da ninguna garantía, sobre todo esta que tiene prolongación hacia la entesis, porque esas tienden a romperse con el tiempo. No así estas otras, que son solamente intramurales, ¿no es cierto?, que siguiéndolas el correr del tiempo, del 2007 al 2009, están completamente cicatrizadas, igual que esta de la parte de abajo. Como conclusión final, lo que tenemos que entender por qué fallamos en este tratamiento es que el proceso degenerativo de los tendones del mango rotador del hombro es el responsable del engrosamiento tendinoso, del progresivo deterioro intratendíneo y condiciona el pellizcamiento mecánico. Entonces, eso va a condicionar la ruptura del tendón. Es decir, un tendón no se rompe porque sí. La evidencia científica en la literatura no nos permite recomendar, desgraciadamente, las ondas de choque. Sin embargo, si nosotros, en manos expertas, dejamos los estudios de la estimulación biológica, sacando los factores de riesgo, siguiendo los pacientes en el tiempo, nos damos cuenta que sin invadir el cuerpo, porque esa es la cosa, sin los grandes riesgos de lo que significa incluso la mínima invasión, como mostró el doctor Moya, podemos conseguir en rupturas al menos parciales intratendíneas, sin llegar hacia la entesis, un buen resultado clínico, y esperamos que eso pueda seguir ayudándonos también incluso en los pacientes que se les someta a cirugía para mejorar su condición biológica y no tener que decirles 2 años después de operado que todavía tiene su tendón roto aunque no le duela. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Excelente la presentación, todo muy interesante. Por favor, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos unas preguntas que quedaron pendientes. El doctor Dino Fanola pregunta, ¿qué opinan del manejo de la electrolisis percutánea musculoesquelética ecoguiada? Sí. ¿Alguien tiene experiencia? Sí. A ver, si me permiten, yo experiencia directa no, pero sí he visto los resultados indirectos. Volviendo a la teoría de las tendinopatías, si nosotros vamos a tratar focalmente la tendinosis con esta electroterapia, si queremos tener éxito, tiene que ser hecho, quemando todas las zonas de tendinosis que existen bajo, con un criterio médico muy estricto que no se salga de la zona esta, porque si quemamos el tendón sano, que es lo que desgraciadamente a veces pasa por inexperiencia de la persona que está haciendo el tratamiento, ese tratamiento puede llegar a ser deleterio y terminar cortando un tendón. Además, eso quema la tendinosis, pero no mejora la condición biológica. Entonces, a pesar de que el fisioterapeuta Sánchez, que hizo esto en Barcelona, y que fue el autor de esto, nos recalca la importancia de sacar el fenómeno tendinósico y los fenómenos, de inervación aberrante que tienen los tendones quemándolo, es tan preciso lo que se tiene que hacer y no va a la causa de la enfermedad, que personalmente lo que yo he visto son malos resultados. No sé los demás, pero lo que he visto, integracionalmente lo hacen fisioterapeutas y no médicos muchas veces. A ver, yo creo que en un webinar donde uno busca enfocar la medicina regenerativa, freír un tendón con electricidad, no le veo mucho de regeneración. Entonces, creo que son 2 criterios absolutamente distintos. Es decir, en uno se busca asesinar al que se queja y en otro método se busca reencauzarlo y hacerlo mejorar. Perfecto. Paul, Alex, ¿alguna experiencia? No, ninguna experiencia con... Estoy de acuerdo con Daniel, definitivamente. Perfecto. Más allá de que no hay evidencia, no hay trabajos de alto nivel de evidencia para nada.
Perfecto. Tenemos otra pregunta para el doctor Antesana. ¿Qué tipo de láser optimiza en el tratamiento que realiza, doctor? A ver, generalmente con el uso de plasma utilizamos el láser de alta intensidad hasta de 12 watts. Entonces es un láser que penetra bastante y esto va a permitir estimular al concentrado plaquetario a la liberación de los gránulos alfa y permitir pues una enviar mayor señales a los tejidos periadyacentes, porque no solamente se aplica en la zona de la lesión, sino que se aplica a nivel del tejido sano como un efecto estimulador para la reparación del tejido. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta de la doctora Sandra Meller. Si utilizan ondas de choque en tendinopatía crónica del hombro en menores de 15 años. A ver, Leonardo comentaba con respecto a que es muy controversial el uso de ondas de choque en tendinopatías no calcificadas. Yo tuve la oportunidad de presentar un trabajo que hicimos, lo presentamos en el Congreso Mundial de Ondas de Choque en San Sebastián. Leonardo lo conoce, donde tomamos todos los trabajos científicos que se hicieron sobre el uso de ondas de choque en tendinopatías no calcificadas, y más del 90% tenía un diagnóstico erróneo, criterios de inclusión inadecuados y criterios de exclusión inadecuados. Y que alguien me diga que un menor de 15 años puede tener una tendinopatía crónica, yo no lo creo. No existe eso, no está descrito. Entonces, ese es el grave problema que enfrentamos, que acá hay que partir de un diagnóstico certero y conocer la patología, porque si no vamos a hacer desastres. Tenemos que empezar haciendo un webinar sobre diagnóstico y recién hacer un webinar sobre tratamiento. Leonardo también fue testigo, Alex, yo tuve un crossfire bastante duro con Miquel Sánchez, y él argumentaba con su conocimiento en el tendón rotuliano y lo pretendía extrapolar al manguito rotador, y no tiene nada que ver un tendón con otro. Entonces, yo creo que la célula es importantísima y hemos aprendido muchísimo en estos años, pero no nos olvidemos de la biomecánica, porque la célula no está flotando en el aire. Entonces yo no puedo comparar un tendón rotuliano con un tendón del manguito rotador, porque ¿a quién se le rompe el tendón rotuliano? Se ve, pero es muy poco frecuente, y casi a todos se nos termina rompiendo el manguito rotador. Entonces, pensemos en la célula, pero pensemos en la biomecánica, pensemos en la rigidez articular, en la disquinesia escapular, en la cinemática articular. Es un todo y hay que tener una visión holística, porque si nosotros nos casamos con la última moda que sale, seguramente vamos a tener una partecita de la verdad, pero no toda la verdad, porque esto tiene que ser la patología es multifactorial y hay que enfocarla multifactorialmente. Para mí, un chico de menor de 15 años, si no ha tenido ningún antecedente traumático y no tiene ningún tumor, es una inestabilidad de hombro hasta que se demuestre lo contrario. Podrá ser una inestabilidad multidireccional que nunca se luxó, pero no puedo pensar que tenga una tendinopatía crónica un chico de 15 o 14 años. No sé si me permiten, pero yo les mostré recién la clasificación del envejecimiento de un tendón de Riley. Todo el mundo sabe que esto ocurre con la edad. Y no vamos a encontrar un grado 4 de Riley en un muchacho de 15 años, como dice Daniel, es casi imposible. Tendría que estar sometido como una locomotora a mover sus tendones en mala forma durante todo el día y toda la noche. Yo creo que el problema, tal como dice Daniel, es en un buen diagnóstico, en el conocimiento del origen de la patología. No es lo mismo, por ejemplo, la fisiopatología de la tendinopatía cálcica, que es conocida y que, como Uthoff la describe, sabemos todos que tiene una revolución espontánea, que esta otra, que tiene múltiples variables, y entre otras está la edad también, que es muy importante. Y eso que dice Leonardo es muy importante también, y lo dijo en su conferencia, es decir, en el caso del análisis que nosotros hicimos sobre el resultado de tratamiento con ondas de choque en tendinopatías no calcificadas, eran tan malos
los trabajos que hablaban a favor como los que hablaban en contra de las ondas de choque. Ahora, la metodología estadística era excelente, pero lo que fallaba era el diagnóstico. Y después, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se basan en esos trabajos para sacar sus conclusiones. Y uno no puede tener una buena conclusión de una revisión sistemática basada en trabajos clínicos de mala calidad. Entonces es toda una cadena. Por lo tanto, tampoco hay que creer todo lo que está publicado. Así es. Perfecto, muchas gracias. Paul, Alex, ¿alguna opinión? A ver, lo que considero en esta situación, estoy muy de acuerdo con Daniel y con Leonardo. Cada lesión es específica de un tipo de tratamiento. No todas las lesiones van a ser tratadas de la misma forma. Ondas de choque tendrán pues, sus indicaciones precisas, el plasma también tendrá indicaciones precisas. Por ejemplo, si ustedes me dicen, si yo voy a poner una plasma ecoguiado, una lesión mayor a 1 centímetro, pongo en duda, ¿no? Porque creo que no voy a tener buen resultado y lo único que voy a hacer es dilatar a que esta persona esté mucho tiempo en rehabilitación, etcétera, etcétera, y crearle una falsa expectativa. Cuando colocaré un plasma, colocaré cuando tenga pues un porcentaje o una lesión menor a 1 centímetro, a medio centímetro, que tengo sí esperanzas en poder recuperar. Algún rato, en caso de calcificaciones, no manejo yo la parte de ondas de choque, pero pues derivo a una persona que sí sabe manejar ondas de choque, porque creo que pues es un buen resultado. Y algunas veces cuando las calcificaciones son muy, muy pequeñas, nosotros somos a veces un poco invasivos y hacemos un procedimiento que se llama barbotaje, en la cual ingresamos mediante ecografía y hacemos un lavado articular permitiendo pues degradar la calcificación. Eso sí es una calcificación pequeña a nivel de supraespinoso que puede provocar limitación. Nos ha ido muy bien, hemos destruido prácticamente la calcificación y con un buen resultado, pero ya les digo y repito, no todas las biológicas son para todo. Entonces tiene que determinarse o diagnosticarse bien la magnitud, el tamaño de la lesión y en relación a eso, pues determinar qué tipo de tratamiento se va a realizar. Perfecto, gracias. Tenemos otra consulta del doctor Víctor Naula para el doctor Leonardo. ¿Puede ser la disquinesia escapulotorácica una de las causas adquiridas de la tendinopatía, calcificación del supraespinoso y subescapular? ¿Y por qué las ondas de choque mejorarían en el cuadro, pero la fisiokinesiología también evitaría las recidivas? Excelente la pregunta, se la agradezco al doctor Naula. Sin duda alguna, que tal como decía el doctor Moya, nosotros no podemos hablar de un fenómeno biológico puro sin un fenómeno, ¿no es cierto?, relacionado con la mecánica de la articulación. Y la mecánica de articulación, ¿no es cierto?, en relación a la disquinesia escapular y a la movilidad que tiene esta articulación, es tremendamente importante en la producción del daño que tiene, ¿no es cierto?, la falla en la movilidad que podamos tener en un tendón determinado. Incluso va a influir también en la biología y en el proceso degenerativo. Por lo tanto, si quiero mejorar a un paciente de un problema biológico, tengo que corregir todos los factores biomecánicos, tengo que partir incluso, tal como lo hemos dicho hasta el cansancio, primero la fisioterapia y el conocimiento de cómo se mueve la articulación y mejorarlo. Después podemos tomar en cuenta los factores biológicos y aún mejorando todo esto, ¿no es cierto?, para seguir adelante y podemos aplicar ondas de choque. Pero lo primero es lo primero. La parte para lo cual la articulación está hecha, que es para moverse, y por lo tanto la escápula, que es clave en esto, ¿no es cierto?, tenemos que mejorarla sí o sí. Por lo tanto, las ondas de choque no estarían aplicadas, no estarían bien aplicadas si no mejoramos eso otro. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Si tiene alguna experiencia en la ozonoterapia en la tendinopatía del manguito rotador. Yo no tengo ninguna experiencia. La fuente bibliográfica más común de la ozonoterapia, por lo menos en mi país, son los programas infocomerciales que pasan los sábados a la mañana en la televisión, junto con los programas que venden las picadoras de verdura. Realmente no hay publicaciones de alto nivel de evidencia. Yo por lo menos que conozca, y fíjense,
y esto es para tenerlo en cuenta. Se presentaron en el Congreso Mundial de Cirugía y Rehabilitación de Hombro que se hizo en Buenos Aires en el 2019, 1.204 trabajos científicos a temas libres, a la sección de temas libres, que venían de 47 países. Ninguno de ellos presentó experiencia ni con proloterapia, ni con el tema de ozonoterapia, ni con la electrólisis percutánea, tampoco con el ácido hialurónico, Paul, pero bueno, es algo que está en sus comienzos, pero la realidad es que un congreso mundial muy importante como es este sobre un tema muy específico, sirve para hacer un corte y saber cuál es la situación y cuál es el estándar internacional, que es digamos, el criterio y los consensos que hay sobre un determinado tema en un determinado momento de la historia. Por lo menos el corte de septiembre de 2019 mostró eso. Leí todos los abstracts, así que les puedo dar con seguridad lo que les estoy diciendo. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. Si tienen experiencia en el tratamiento en ondas de choque del dolor anterior del hombro en la lesión del bíceps. A ver, la lesión del bíceps en general no es aislada. Entonces, otra vez vamos al conflicto diagnóstico. Si el paciente no está operado, es muy común que la lesión del bíceps sea proporcional a una lesión del manguito rotador. Yo primero voy a averiguar cómo está el manguito rotador. Ahora, puede ser que el paciente tenga una inestabilidad en la corredera bicipital, eso en gente mayor es luxación, y en gente menor y sobre todo deportistas es algo bastante difícil de diagnosticar, que es la subluxación del bíceps, que en general eso se hace con un estudio dinámico, con ecografía, pero es muy poco común que alguien tenga una lesión aislada del bíceps. Hay desgarros parciales también que considerar, pero a ver, si uno piensa solamente, para mí el concepto de dolor en cara anterior de hombro es como si yo fuera un infectólogo y ustedes me dicen, tengo un paciente con fiebre, ¿qué le hago? Me tienen que dar un diagnóstico preciso. Volvemos, fíjense que se repite lo que uno ve en la práctica diaria. Entonces, tenemos que empezar. Ben Kibler decía, en un trabajo que lo recomiendo, que publicó hace un par de años, él decía, se ha puesto mucho esfuerzo y mucho interés en el tratamiento y en desarrollar nuevas técnicas de tratamiento y no en el diagnóstico. Y fíjense que hay un estudio del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Salud, que concluye que la mayoría de los americanos va a tener en algún momento de su vida un diagnóstico erróneo o tardío. Entonces, hay que hablar mucho del diagnóstico. El problema es que el diagnóstico no da dinero. Lo que da dinero es el tratamiento. Ustedes no van a ver sociedades específicas de tal tratamiento, de este otro tratamiento, no van a haber sociedades específicas de diagnóstico clínico. ¿Por qué? ¿Quién lo auspicia eso? Nadie. Sin embargo, es la base de nuestra profesión. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión? Sí, a propósito de lo que comentaba Daniel en relación al ácido hialurónico, definitivamente cuando me pidieron dar el tema hice una revisión de todo lo que es el ácido hialurónico en el hombro. Estoy de acuerdo contigo. Realmente si nos remitimos a la literatura y somos bastante serios con esta revisión, la única indicación creo correcta es en artrosis glenumeral en aquel paciente que no quiere operarse, o que tiene alguna contraindicación para hacer otro tipo de procedimiento o de técnica que sabemos que tiene más evidencia. En el resto, como las tendinopatías, como incluso hay estudios comparativos que no los he puesto entre ondas de choque y ácido hialurónico en tendinopatía cálcica, creo que todavía son estudios muy preliminares que tenemos que tomarlos en cuenta. Pero sí para la artrosis glenumeral, sobre aquella de grado 2, grado 3, que sea sintomática, que esté asociada tal vez a otro tipo de manejo, pero no hay una indicación
clara en cuanto a lesiones del manguito rotador, tendinopatías calcificadas y no calcificadas. Entonces creo que eso es algo que hay que aclarar, Daniel, y estoy plenamente de acuerdo contigo, porque esta charla la están viendo mucha gente y si en este momento decimos que el ácido hialurónico es maravilloso y magnífico para todas las tendinopatías en el hombro estamos equivocados y estamos dando un mensaje errado de lo que queremos dar. Perfecto, Paul. Y además, aún en un cuadro de artrosis, tener muchísimo cuidado porque ese paciente va a ser candidato a futuro para una artroplastía de hombro probablemente, y si nosotros infectamos el hombro, complicamos la posibilidad de la artroplastía a futuro. Entonces, las articulaciones se infectan muchísimo y hay que tener mucho cuidado y tomar todos los recaudos en ese sentido cuando uno hace un procedimiento a nivel de un consultorio y no de un quirófano. Perdón, y a propósito de lo que dice Daniel, y para un poco corroborar, por eso mismo, en las terapias biológicas y en la medicina regenerativa debemos tener claro que tenemos, como él dijo en un momento determinado, ¿no es cierto?, terapias no invasivas, semi-invasivas e invasivas. Y cuando estamos hablando de no invasivas, como el caso de las ondas de choque, hoy en día la láser terapia de alta intensidad, hay varias, nosotros estamos exponiendo menos las articulaciones a infecciones. Cuando ya pasamos a las semi-invasivas, tenemos más posibilidad de tener problemas en el futuro cuando tengamos que hacer algo invasivo. Entonces, tendríamos que, como una manera lógica de enfrentar los problemas de aquí en adelante, es tener claramente divididas las terapias en estas tres fórmulas para saber también cuáles son los riesgos y saber entonces en la investigación clínica qué riesgo estamos corriendo y qué daño estamos provocando, ¿no es cierto?, según lo que estemos usando. Creo que es muy importante eso, porque esas son las grandes problemáticas que hay hoy en día también para recomendarla. Sí, de acuerdo. Ahora, si me permites, Rodrigo, en relación al tema del paciente de 15 años, aquí me manda un mensaje la doctora que hizo la pregunta y creo que no fue bien interpretada, me dice. Se refiere en general y eso les planteo la pregunta a todo el panel, Leonardo, Daniel, Alex, me parece que no tiene experiencia en ondas de choque, pero está referido a qué opinan, la doctora me aclara, sobre las ondas de choque en pacientes menores, en los que tienen fisis de crecimiento. Existe, me dice ella, cierto temor a la aplicación de las ondas de choque en estos pacientes con fisis abiertas. Ella me pide una opinión sobre esto y se las transmito. Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, sí, estamos totalmente de acuerdo. Tal vez la doctora usó ese ejemplo para poder incorporar la pregunta, pero en el caso de la fisis en crecimiento es una contraindicación aplicar sobre una fisis. Hay estudios hechos en ratas que demuestran que se producen trastornos en el crecimiento con el uso de las ondas focales. Y de todas maneras, no hay una alta tasa de indicaciones de ondas de choque en menores de 18 años, ni siquiera de 15, de 18. Presentamos con Leonardo en el año 2019, en el Congreso Mundial de Ondas de Choque que se hizo en Pekín, un trabajo que era justamente sobre el uso de ondas de choque en menores de 18 años y nos preguntábamos si se justificaba cruzar el límite. Y realmente presentamos una serie de casos entre varios grupos, Leonardo en Chile, la doctora Ramón en España, nosotros en Argentina, y creo que juntamos 13 casos. 14 casos. 14 casos, muy bien, donde realmente eran casos muy seleccionados, tienen que ser hechos por gente con mucha experiencia. El caso que más recuerdo propio es un paciente que había tenido una osteomielitis de fémur, lo operaron, desapareció el fémur, cuando tenía 8 años estuvo en coma, lo operaron en el Hospital Garraham aquí en Buenos Aires, le hicieron un trabajo monumental, le regeneraron con el método Masquelet todo el fémur, pero quedó con una pseudoartrosis entre el injerto y su extremo distal de fémur, que no consolidaba, y me lo derivan a los 11 años, después de muchas cirugías,
y le hicimos ondas de choque con focales, por supuesto, y en 3 sesiones consolidó el fémur. De hecho, se presentó en un congreso de ortopedia infantil el caso. Es decir que hay casos muy puntuales. Nosotros a ese niño le evitamos una cirugía en la que le iban a cambiar un clavo endomedular, le iban a hacer un nuevo injerto óseo, y con una tasa de consolidación que nunca es 100%, por más que esté en excelentes manos como en el Hospital Garrahan. Entonces, la realidad es que es una alternativa que hay que usarla con mucho cuidado. No hay ninguna experiencia en tendinopatías, porque no vemos tendinopatías en la infancia. En general son patologías óseas. Tal vez se me ocurre, Leo, en un paciente que es, no sé, un atleta de alto nivel que participe en los Juegos Olímpicos, alguna cosa así, como decías tú. A ver, hay un consenso en la sociedad mundial, y que también nosotros compartimos la ibero-latinoamericana. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas del uso de las ondas de choque. Dentro de las absolutas tenemos poner ondas de choque focales o radiales donde haya un feto directamente o un tumor. Esas son completamente absolutas. En una fisis, evidentemente, si la colocamos directamente, vamos a dañarla. Pero si colocamos ondas de choque alejados de una zona de fisis, en ocasiones especiales, como dice Daniel, nosotros vamos a poder usarlas, tanto focales como radiales. Por eso que eso está considerado una contraindicación relativa, no una contraindicación absoluta. Sin embargo, en la pregunta específica de la doctora, cuando se trata del hombro en una persona cuya fisis todavía esté abierta, evidentemente ni en tendón ni en nada donde esa fisis se nos interponga, nosotros vamos a colocar ondas de choque. Por lo tanto, solo se pueden colocar en aquellas partes donde estén alejados de la fisis. Ese es en el fondo el consenso que existe hoy en día para el uso de la onda de choque en niños o en adolescentes. Perfecto, Leo. Y eso, perdón, eso también vale para grandes vasos, grandes nervios y órganos huecos. En pulmón se puede producir un neumotórax con las ondas focales. Eso no sucede con las radiales. Por eso el nivel de riesgo que tiene el uso de focales es absolutamente distinto al de radiales. Qué bueno que tocaste eso, Dani, porque eso indica, y eso se los digo a todos los colegas de Latinoamérica que tenemos la suerte que nos están escuchando, es de uso médico la onda focal. No se puede derivar a la enfermera que trabaja con uno o al fisioterapeuta. La onda focal la debe usar el médico y enfocarla sobre todo en el hombro sin pasar a llevar órgano hueco como el pulmón, porque puede llegar a matar a un paciente. Entonces es una herramienta que, aunque está descrita en muy pocas complicaciones, con Daniel y con otro grupo hemos publicado recientemente, o ya lo van a poder ver. Estamos en ese proceso. Sí, señor. Pero estamos viendo las complicaciones que sí existen, y por eso la importancia de que el profesional que se haga cargo de una onda focal es médico, solo médico. Y eso lo quería recalcar precisamente por esto. No es inocuo. De acuerdo contigo. Rodrigo, si me permites un par de preguntas para Daniel y Leonardo y otra para Alex. La primera de ellas es si podrían entre ambos hacernos un resumen, y esto lo propongo porque cuando empezamos con las ondas de choque con Daniel hace, no sé, 10 años probablemente, las ondas radiales eran las que usábamos, y gran parte de los equipos que hay son radiales, y ya este último tiempo han aparecido focales. ¿Cuáles consideran ustedes que en este momento son las mejores indicaciones, considerando que incluso ahora las ondas radiales las consideramos nada más como incluso una terapia antiinflamatoria y no del todo regenerativa como una focal? ¿Cuál consideran ustedes las mejores indicaciones para uno u otro equipo? ¿Son las mismas? ¿Qué diferencias se encuentran? Si definitivamente se inclinan por una o por otra. Entiendo la respuesta, pero quisiera que la aclaren a todos para que tengamos claro ese concepto los que estamos viendo el webinar. Y para Alex, definitivamente en tu charla vi que el VMAC no es algo que tú, en el que te haya ido muy bien. Si recomiendas en general, porque este es un tema comercial con lo cual tenemos que pelear, al igual que las ondas de choque, igual que el PRP, muy mal utilizadas. Incluso hay hospitales en Estados Unidos que por $5,000 te ofrecen la colocación de un aspirador y un centrifugador de células madre. Si tú lo recomiendas, y saliendo del tema comercial y siendo específicamente académicos. Alex, las dos preguntas se las planteo porque me parece a mí importante aclararlas.
Bien, la verdad es que las ondas radiales tienen un efecto regenerativo, es decir, yo no diría que es solamente antiinflamatorio, Paul, ¿eh? La diferencia con las ondas radiales es que mecánicamente son ondas de características distintas, más superficiales, que no tienen el nivel de energía tan alto como pueden tener las ondas focales, pero generan una respuesta biológica. Hay patologías, y Leonardo probablemente va a estar de acuerdo en la mayoría de las cosas que diga, que sin lugar a dudas tienen exclusividad de ondas focales por la evidencia científica que hay, que son las calcificaciones del manguito rotador y de otras zonas. Yo he atendido calcificaciones de cadera, que no trataba específicamente la calcificación, sino que estaba tratando un síndrome de dolor trocantero, pero había calcificaciones que desaparecieron. He visto calcificaciones en codo, en rodilla. Y, por supuesto, la patología ósea, pseudoartrosis, edema óseo, los retardos de consolidación, las necrosis óseas. En ese tipo de casos diríamos que es exclusivo de las ondas focales porque la tasa de éxito es sideralmente mayor. ¿Alguien puede mostrarme una pseudoartrosis de clavícula y decir con ondas radiales se pegó? Sí, y yo también he visto pacientes que se cayeron de un 5.º piso y no se hicieron prácticamente nada. Es decir, todo es posible en medicina. Hay dos palabras prohibidas, la palabra siempre y la palabra nunca. Pero si yo tengo que ofrecerle al paciente lo que da más efectividad y está en la literatura respaldado, sería para esas indicaciones ondas focales. Y después, y eso lo pueden ver en el artículo que les mencioné, que es de acceso libre, en la mayoría de los casos se superponen las dos cosas y hay indicaciones que son exclusivas para mi gusto de las ondas radiales. Por ejemplo, los puntos gatillo en la zona del cuello, en la zona cérvico-dorsal, son riesgosos, es muy riesgoso usar una onda focal en esos casos. Hay literatura que también avala lo que dice Daniel y que demuestra, ¿no es cierto?, por los estudios que se han hecho en los metaanálisis, que hay patología que se pueden usar ambas cosas. Por ejemplo, sabemos que en la fasciopatía plantar, que en las tendinopatías aquilianas, ¿no es cierto?, de la masa tendínea, podemos ocupar ambas ondas, ¿no es cierto? Sabemos que en la tendinopatía patelar, en el síndrome peritrocantérico, podemos ocupar ambas porque la literatura lo avala en que hay resultados semejantes. No así en la calcificación de hombro, que es absolutamente categórico, ¿no es cierto?, el uso de focales para la desaparición de la calcificación. Sin embargo, en las no calcificadas no hay evidencia ni para una ni para otra, como ustedes vieron desde el punto de vista de la literatura. En la epicondilopatía ambas están también avaladas. Entonces, eso es lo que la literatura dice. Ahora, de que ahí, digamos, hay estudios que están cambiando en el tiempo siempre y que en algún momento podremos decir otra cosa, evidentemente que eso puede ocurrir. Ha sido muy dinámico esto y hoy en día lo que estamos diciendo, les puedo garantizar que en los próximos meses vamos a tener que decir cosas distintas porque están apareciendo y hay mucho entusiasmo hoy en día para seguir investigando esto. Así que hoy sería esa la respuesta, no sé mañana. Gracias, Leonardo. Bueno, Paulo, a tu pregunta, yo creo que lamentablemente durante este tiempo se está jugando mucho con la sensibilidad de la gente y consideran que el hecho de recibir esta terapia biológica con concentrado de médula ósea le va a solucionar el problema. Si hacemos un análisis de los resultados, no solamente de nosotros, sino de la bibliografía, podemos ver que los resultados del uso del VMAC en lesiones de hombro pues está muy por debajo en relación a los resultados incluso de las ondas de choque, incluso del plasma rico en factores de crecimiento. Tenemos que tener en cuenta que el someter a un paciente a una infiltración o a una reparación de manguito rotador con un concentrado de médula, pues los costos se van a incrementar mucho y lamentablemente en esta parte del mundo, en Latinoamérica, pues la economía no está para este tipo de intervenciones. Y además tenemos que tener en cuenta que vamos a incrementar un poco más la morbimortalidad debido pues al hecho de tener que tomar esta muestra
y en algunos casos pues se producen algunos tipos de complicaciones como algún tipo de embolo graso que puede dispararse por ahí y demás. Entonces, los riesgos del uso del VMAC en relación a otro tipo de terapias, creo que en terapia de hombro creo que no son muy válidos y no son muy aconsejables. Gracias, Alex. Perfecto, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas por el momento. Simplemente agradecerles, Leonardo, Daniel, Alex, Paul, muchísimas gracias. Tuvimos una excelente actualización en el tema de terapias biológicas y en el onda de choque. Fue muy, muy bueno, muy dinámico, muy preciso todo. De parte de nosotros, agradecerle mucho a la Sociedad Latinoamericana y a la Federación Iberoamericana por el apoyo que nos han dado, y en particular agradecerle a Paul y a Mara por la excelente organización del curso. Todo salió perfecto. Muchísimas gracias, estimados colegas, y cuídense mucho, por favor, para que no sigan todos bien. Gracias. Un abrazo. Muchas abrazo. gracias a ustedes. Daniel, Muchas gracias. Leonardo, Alex. Gracias. Gracias Muchas por gracias a Un ustedes. abrazo. Un abrazo grande. Un Cuídense. abrazo bien. para todos. Estamos en contacto, Daniel, Leonardo, gracias. Con Ahí gusto. nos vemos. Gracias, hasta luego. Encantado. Hasta luego. Que estén que muy les bien, vaya muchachos.